Bien chicos, ¿cómo están? Continuamos trabajando con los números complejos. Tal como le dije en el video anterior, en este video vamos a introducir lo que son los números complejos y vamos a expresar los números complejos en forma binómica. Entonces, se llama un número complejo en forma binómica al complejo, vamos a llamarlo z, lo vamos a representar con z, al número que tiene la siguiente forma: a más bi, donde a es la parte real del complejo y b es la parte imaginaria. Y ya nosotros en el video anterior vimos lo que es la parte imaginaria, o sea, lo que es un número imaginario. Entonces, aquí podemos, un ejemplo de este número complejo sería, por ejemplo, z es igual a 2 más 3i, o z2, este sería z1 para ir diferenciando, sería igual a menos 3 más 4i, o z3 igual a menos 4 más raíz de 8i, o de la siguiente forma, sería 1/2 más 3/4 i. Entonces, aquí hay algo interesante y es que la pregunta sería cómo nosotros identificamos cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria en un número complejo. Entonces, en un número complejo, para identificar una parte o la otra, simplemente hay que fijarse en si tiene el coeficiente, la expresión i o no la tiene, o en su defecto tenga una raíz cuadrada con algún número negativo, o una raíz de índice par puede ser también. Por ejemplo, si yo tengo raíz de 16, si yo tengo por ejemplo el complejo, vamos a poner un ejemplo, 3 más raíz de menos 16. En este caso ya yo identifico que tengo un número complejo, porque por la definición de número imaginario ya yo sé que esto es lo mismo que decir 3 más 4i, o más o menos 4i. ¿Por qué? Porque automáticamente ya yo por aquí puedo deducir que esta raíz de 16 es raíz de 16 por menos 1, y hago el mismo proceso. Ese menos 1 lo convierto en una i, y el 16 que va a poder ser raíz de positivo 4 o negativo 4 i. Entonces aquí me falta el negativo. Entonces este sería el complejo que representa esta expresión de menos 16. Eso es presentándole diferentes formas en que pueden encontrar algunos ejercicios. Algo interesante son algunos de los tipos de números complejos que se pueden presentar. Estos son los siguientes. Primero vamos a ver, pero antes de, vamos a ver lo que es el diagrama de Argand. Si nosotros tenemos un número imaginario expresado con forma binómica, o sea, de la forma a más bi, nosotros podemos graficarlo en un plano cartesiano, donde el eje de las x, o sea, este x va a ser el eje real y el eje de las y va a ser el eje imaginario. Entonces, como yo le dije en el principio, se puede analizar los números complejos como vectores. Así que nosotros vamos a graficarlo como un vector. Y en este caso, fíjense que no solamente basta con colocar el punto donde se intersectan las dos coordenadas, sino que hay que trazar un vector que va desde el origen del eje de coordenadas hasta el punto donde se intersectan. Y a ese vector se le llama afijo. Entonces, si nosotros tenemos un número complejo, z igual a 3 más 4i, podemos graficarlo en un plano, que en este caso se le llamaría diagrama de Argand, de la siguiente manera. Dijimos que la parte real, que en este caso es el 3, y esta es la parte imaginaria. La parte real se grafica en el eje horizontal, así que por aquí vamos a poner 1, 2 y 3, 4. Por aquí vamos a tener entonces 1, 2, 3, 4. Lo estoy haciendo un poquito rústico,
pero ya ustedes saben que tienen que o trabajar con papel milimetrado, con papel cuadriculado como normalmente se le llama, o utilizar una regla. Entonces en este caso vamos a ubicar donde se intersecta el 3 por acá, que está positivo, y el 4 por acá, el 3 por aquí entonces, y sería aquí. Entonces luego tomamos un vector, como le dije, desde el origen hasta el punto donde se intersectan. Esto es sumamente sencillo. Y este entonces sería el número complejo 3 más 4i. Si es, por ejemplo, un número complejo, menos 2 más 7i, ya sabemos entonces que va a ser por aquí el menos 2 y el 7i hacia arriba. O sea que es lo mismo que nosotros graficar un punto, tomando como primera coordenada la parte real y como segunda coordenada la parte imaginaria. Y entonces ya ahí no tenemos otra forma de representar un número complejo que sería como un par ordenado. Y lo que hacemos con los pares ordenados es simplemente tomar las cantidades y convertirlas como si fuera un punto en el plano, tomando en consideración que la primera componente corresponde a la parte real y la segunda componente corresponde a la parte imaginaria. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Así que este complejo, si nosotros fuéramos a llevarlo a la forma de par ordenado, simplemente habría que abrir un paréntesis, tomar la primera cantidad, que es la parte real, que sería menos 2, y la segunda sería 7, que corresponde a la parte imaginaria. O sea que eso es sumamente sencillo. Vamos a pasar entonces con los tipos de números complejos para ir terminando ya con la parte teórica de estos ejercicios. Entonces, tenemos aquí el tipo de números complejos. Lo primero que tenemos es un imaginario puro. Y un imaginario puro es aquel cuya parte real es 0. O sea, si tenemos un número complejo y esa parte real es 0, entonces tenemos un imaginario puro. Entonces tendríamos que z, si por ejemplo tenemos igual a 3i, aquí tenemos un imaginario puro, porque la parte real es 0, solamente tenemos parte imaginaria. Lo opuesto sería un real puro, y ese es el cual el número imaginario es 0, y por lo tanto solamente tenemos una componente real, que por ejemplo podría ser z igual a 5, z igual a menos 5, z igual a raíz de 7, y así sucesivamente. Entonces, tenemos números complejos opuestos, y son aquellos números complejos cuyos signos son contrarios. Es decir, aquí tenemos un ejemplo. Si yo tengo el número z, el complejo z, 3 menos 5i, el opuesto de ese complejo que se representa, el opuesto se representa como menos, la simbología que utilizamos para representar el original, por ejemplo este z1 sería menos z1, o sea que es la misma simbología pero con un menos delante. Entonces sería menos z sería igual a menos 3, el signo opuesto de la parte real, y positivo 5i, el opuesto de la parte imaginaria. O sea que eso no tiene muchas complicaciones, eso es sumamente sencillo. Y entonces tenemos los números complejos conjugados, que son dos complejos que si tienen la misma parte real y la misma parte imaginaria, las partes imaginarias son opuestas. Eso quiere decir lo siguiente, que si yo tengo, decir también que se representa, si yo tengo a z por acá, el conjugado de z se representa de la siguiente manera. El conjugado sería z y una raya encima. Ese sería el conjugado del número z. Si yo tengo por aquí z40, entonces sería, el conjugado de z40 sería z40 y la raya encima de la z. O sea que ese es el único cambio. Y acá tenemos un ejemplo. Si yo tengo z igual a 3 menos 5i, el conjugado sería 3 más 5i. O sea, solamente se le cambia el signo a la parte imaginaria. Si yo tengo z igual a menos 2
más 3i. Entonces, el conjugado de z va a ser igual a menos 2, fíjense que el signo de la parte real no cambia, menos 3i. El signo de la parte imaginaria sí cambia y ese sería su conjugado. Entonces, vamos a dejar hasta aquí este video también. Esta es la parte, concluyendo la parte teórica de los números complejos. Espero que se haya entendido. Y en las videoconferencias entonces discutimos esto más a fondo.